Vamos a ver. Empezamos con la expansión y compresión isotérmica reversible de un gas ideal. Fíjense que acá tengo un montón de condiciones. Tengo que es isotérmica, reversible y que la sustancia es un gas ideal. Y claramente, como les discutíamos el otro día, ¿no? En este tipo de transformaciones el sistema se mueve por la hipérbola P es igual a N por R por T sobre B, que es una hipérbola equilátera. Bueno, entonces para considerar en todos estos casos, ¿no? En todos estos casos vale la pena detenerse a pensar en esto. En un gas ideal, la energía interna solo es función de T. La entalpía solo es función de T. Esto no pasa con el resto de las sustancias. O sea, si yo tengo un gas real, o sea, un gas en el que las partículas interaccionan, o si yo tengo un sólido y un líquido en donde claramente las partículas interaccionan entre sí, entonces acá tengo que considerar a la energía interna o a la entalpía como función de otras funciones de estado. Generalmente se conviene considerar a la energía interna como función de T y B y a la entalpía como función de T y P, pero se puede hacer distinto, digamos, puede hacer E como función de T y P. Se puede. Eso es lo más conveniente, por eso lo que ustedes más van a encontrar es la energía interna como función de T y B y H como función de T y P. Pero para el gas ideal es la situación muy simplificada porque E y H solo dependen de T. Entonces, con ese criterio, ustedes van a poder resolver, o con ese conocimiento, con ese dato, ustedes van a poder resolver un montón de problemas que tienen que ver con el gas ideal. Entonces, ¿qué significa que E, o qué implica que E sea solo función de T y H sea solo función de T? Implica que las isotermas de un gas ideal también son curvas isoenergéticas e isoentálpicas, y cuando yo voy por esas curvas, delta H y delta E son cero. A lo largo de la isoterma de un gas ideal, delta H y delta E son cero. O sea, si esta curva roja que está acá es una isoterma de un gas ideal que corresponde a una temperatura T1, bueno, también corresponde a una energía E1 y H1. Y siempre que yo me mueva entre puntos de esta isoterma, no va a haber ni cambios de energía ni cambio de entalpía, como ya sabemos que no hay cambios de temperatura. Entonces, de las 4 cosas que nos propusimos calcular, que eran delta E, delta H, Q y W, me falta W y Q. Entonces, a partir del primer principio, yo sé que delta E es Q más W, entonces, como esto es cero, porque la transformación ocurre entre dos puntos de un isoterma, de un gas ideal, lo que tengo es que Q es el opuesto del trabajo. Entonces, solamente tengo que calcular una sola cosa y con esa saco la otra. La que sé calcular es el trabajo, que es menos la integral de la presión externa por diferencial de B, y como ya vimos en la clase pasada, después de un montón de vueltas, llegamos a que en el caso de la expansión y compresión isotérmica del gas ideal, el trabajo es menos N por R por T por el logaritmo de B final sobre B inicial, por ende Q es la misma fórmula, excepto que con el signo cambiado. Si este tiene un menos, acá no tengo el menos. Y ya está todo resuelto el problema para el gas ideal. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, acá les agregué una acotación. Recuerden que cuando yo hago cálculos de calor en transformaciones que son isotérmicas, una son los cambios de estado que vimos recién, y otra es cuando tengo la expansión-compresión a lo largo de una isoterma de un gas ideal. Como no hay cambio de temperatura, no se pueden usar para calcular el calor ninguna fórmula que involucre ACP o ACB. El calor se calcula de esta manera, en este caso. Bien, seguimos.
El otro ejemplo es calentamiento o enfriamiento reversible a presión constante del gas ideal. Bueno, ya vimos el caso a presión constante, es que la presión del gas siempre es igual a la presión externa, que además es constante, y la transformación se logra haciendo un calentamiento o un enfriamiento muy, pero muy gradual, de manera que yo pueda tener equilibrio a través de todas las etapas del sistema, del proceso, perdón. Entonces, en este caso, vamos a aplicar las fórmulas. Esta también la vimos en la clase pasada, por eso sale rápido ahora. El trabajo P por B es menos la presión del sistema por delta B. Para calcular el calor, uso la fórmula que tiene la capacidad calorífica a presión constante. Porque acá sí hay cambio de temperatura, entonces cuando hay un cambio de temperatura, puedo usar las fórmulas de la capacidad calorífica para calcular el calor. Asumiendo que, como se da en muchas situaciones, que Cp es constante, entonces el calor es N por Cp molar por delta T. Y también, como vieron en el video de primer principio, cuando yo tengo una transformación a presión constante, si no hay trabajos independientes del cambio de volumen, o sea, si el único trabajo es el trabajo P por B, que es todas las situaciones que vamos a ver en el módulo 1 corresponden a esa situación, entonces Q, este Q sub P es el delta H. Porque P es constante y el W estrellita es igual a 0. ¿Y qué me falta? Me falta delta E. Entonces, tengo diferentes maneras, y ahora las vamos a discutir todas. Esta es la más directa. Yo tengo H es E más P por B. Entonces delta H es delta E más delta P por B, y acá despejé delta E es delta H menos delta P por B. Y reemplazo, en lugar de delta H, pongo lo que calculé acá, que es N por el Cp molar por delta T, y en lugar de delta P por B, como tengo un gas ideal, P por B es N por R por delta T. Entonces, en este delta, fíjense que hay dos cantidades que son constantes, que una es R, la constante de los gases, y otra es el número de moles, que como tengo un sistema cerrado no cambia, entonces esto sale afuera del delta, me queda N por R por delta T. Y finalmente saco factor común N y delta T, y me queda que el delta E es N por Cp molar menos R por delta T. Y para un gas ideal, Cp molar menos R es Cv molar. Entonces me queda esta fórmula que el delta E es N por Cv por delta T. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? No, profe. Bueno, digamos, punto muy importante para tener en cuenta. Cuando un gas cumple con la ecuación del gas ideal, Cp molar es Cv más R. Eso vale siempre que yo tenga un gas que cumple con la ecuación del gas ideal. Cp es Cv más R. Cp molar es Cv molar más R. Eso vale siempre. Lo que no vale siempre es que el Cp sea constante independiente de la temperatura. Es estrictamente constante cuando ustedes tienen un gas monoatómico, como sería, por ejemplo, un gas de gases raros, gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, qué sé yo. Esos tienen un Cp y Cv independiente de la temperatura. Otros gases tienen Cp y Cv que depende de T, pero a veces lo que pasa es que trabajamos un intervalo tan chiquito que los podemos considerar constantes. Entonces, la propiedad de que Cp y Cv son independientes de T solo vale para un gas que se comporta idealmente y que además es monoatómico. Si es un gas que tiene alguna molécula con dos o más átomos, entonces ahí puede ser que Cp y Cv cambien con la temperatura, pero sigue, mientras se comporte como gas ideal, siempre se cumple que Cp molar es Cv molar más R. Bueno, y
ahora yo pensaba que capaz que con estas ecuaciones hay algo que se les hace un ruido o algo que les parece que no entienden, porque yo acá calculo el calor. Como tengo una transformación a presión constante, calculo el calor como N por Cp molar por delta T. Esto es claramente lo que llamamos un Q sub P, un calor a presión constante. Ahora, ¿por qué llego a esta expresión delta E es N por Cp por delta T? Pues esto parece un calor a volumen constante. Es un calor a volumen constante, pero no es el calor puesto en juego en esta transformación. El calor puesto en juego en esta transformación es este que está acá. Bueno, vamos a ver entonces un par de formas alternativas en donde ustedes pueden llegar a esta misma ecuación para delta E. Entonces, maneras alternativas de ver que delta E es N por Cb por delta T. Entonces, acá va. Lo que tengo acá representado es la transformación verdadera que estoy considerando, que es una transformación a presión constante. O sea, si calenté, fui de menor volumen a mayor volumen, y si enfrié, fui de mayor volumen a menor volumen. Por eso la flecha puede ir en cualquiera de los dos sentidos, pero esa es la transformación verdadera, para la cual yo quiero calcular el delta E. Ahora voy a decir, ¿y si calculo el delta E por un camino alternativo? Por ejemplo, el camino que está acá mostrado con color mostaza, donde voy primero desde el volumen inicial al final por la isoterma, y después hago un calentamiento isocórico para ir de la presión inicial a la presión final. O sea, hago la misma transformación por un camino alternativo. Entonces, como este camino alternativo une los mismos estados, la variación de energía interna tiene que ser la misma. Entonces, la variación de energía interna del proceso que yo estoy analizando, que es es igual a la variación de energía interna del proceso isotérmico más este proceso que es isocórico. Ahora, por lo que dijimos recién, el delta E del proceso isotérmico es 0. Y el delta E del proceso isocórico, esto está en el video de primer principio, delta E, cuando tengo una transformación a volumen constante, el calor puesto en juego en la transformación es el delta E. Entonces, este delta E, que corresponde a una transformación a volumen constante, es el calor de esta transformación, que es N por Cv molar por delta T. De manera tal que ahí me queda la misma fórmula a la que arribé recién con otra lógica. Y vamos a ir un poquito más allá y a pensar de la siguiente manera. Fíjense la transformación que tienen representada ahí no sé, magenta, violeta, no sé qué corno es ese color. Es un camino absolutamente arbitrario, cualquiera, en ir desde un punto de la isoterma que estaba abajo a la isoterma que está arriba o viceversa. Es un camino absolutamente arbitrario. Y yo les digo, calculen delta E para esta transformación. Y usted me va a decir, no, pero no sé cuál es la transformación, no sé exactamente a qué punto fue de esta isoterma y a qué punto fue de esta otra. No lo sé exactamente. Bueno, sin embargo, como tengo un gas ideal, todos los puntos de esta curva que está arriba tienen la misma E. Y todos los puntos de esta curva que está acá abajo tienen la misma E. Entonces, el delta E, en ir desde cualquier punto de la curva que está abajo a cualquier punto de la curva que está arriba, es el mismo. Entonces yo puedo usar el delta E de una transformación que conozca que es esta, el delta E en la transformación a volumen constante, que es N por Cv por delta T. Simplemente conociendo el delta T ya puedo calcular el delta E. No me importa, ni siquiera me importa por qué camino fui. Eso solo porque es un gas ideal.
¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno. No. Bien. Entonces, seguimos. Bueno, el siguiente es parecido, pero ahora lo que se mantiene constante es el volumen. Y para hacer la transformación, yo dejo el volumen constante y voy o bien calentando muy de a poquito o bien enfriando muy de a poquito de manera tal de hacer que el sistema vaya entre dos isotermos. Con este vamos un poco más rápido porque no es igual, pero es análogo, ¿no es cierto? Hay una analogía. Entonces, el trabajo P por B, como no hay cambio de volumen, es igual a 0. Fíjense que una cosa importante con esto, el WP por B es igual a 0 porque B es constante en toda la transformación. Ojo, porque yo puedo hacer una transformación cíclica en donde el volumen final y el inicial son el mismo, pero en el medio fue cambiando el volumen y en ese caso el WP por B no es 0. Es 0 porque B siempre fue constante. O sea, esto vale porque B es constante. Para el cálculo del calor, tengo la integral del CB por diferencial de T, que si CB es constante lo saco afuera. En este caso, lo que sabemos es que el calor puesto en juego en una transformación a volumen constante es el delta E. Entonces este Q que ya lo calculé es delta E. Y para delta H, hacemos delta H es igual a delta E más delta de P por B, es igual a reemplazo delta E por NCB por delta T y delta de P por B por delta de N por R por T, que me queda N por R por delta T, saco factor común, me queda CB molar más R que es CP. Bueno, y haciendo todas las... un razonamiento análogo al anterior, pueden también encontrar maneras alternativas de llegar a esta fórmula, pero que son análogas a las que ya le dije, porque también vale que H solo es función de T cuando estoy hablando de un gas ideal. ¿Dudas o preguntas? No. Bueno, seguimos. Y ahora viene lo peor de lo peor, que es la transformación adiabática. O sea, yo tengo el gas, no le dejo que intercambie calor con nada y lo comprimo o descomprimo de alguna manera y quiero calcular Q, W, delta E y delta H. Y ahí se complicó. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a hacer como una introducción, porque quiero que piensen cuál es la diferencia entre tener Q igual a 0 y Q distinto a 0. Entonces comenzamos considerando una situación en la que Q es distinto de 0, o sea, en donde se puede intercambiar calor. Y se puede intercambiar calor de manera tal que el sistema está en contacto con un foco térmico y yo hago la transformación dejando el sistema en contacto con un foco térmico. Entonces, como está en contacto con un foco térmico de temperatura constante, la temperatura inicial y final del sistema van a ser la misma que la del foco térmico. Yo empiezo con ambos a una temperatura T, después va a pasar un proceso, pero sé que cuando se vuelva a llegar al equilibrio, en virtud de la transferencia de calor que se produjo, va a haber una igualdad en las temperaturas del sistema y del foco térmico. Y las formas de hacer el proceso, en este caso tengo siempre representado una expansión, serían, pero vale lo mismo para una compresión, sería, por ejemplo, yo tengo el gas a T y P, el entorno a P, el foco térmico a T, y de repente saco una pesa, entonces genero la situación de no equilibrio, que está acá, y entonces una vez que generé esta situación de no equilibrio, ocurre un proceso. ¿Cuál es el proceso? En este caso, como la presión interna es mayor que la externa, se expande. Ahora, ¿qué pasa?
como el sistema, cuando ocurre este proceso, llega a la misma T a la que estaba cuando se inició el proceso, entonces yo sé que delta E es igual a 0. Y entonces yo sé que si el sistema hizo trabajo, o sea que W es menor que 0, Q va a ser mayor que 0, va a ser igual a este trabajo, pero con signo cambiado. ¿Mm? Entonces, el resultado neto es que yo tengo el gas a una presión más baja, pero a la misma temperatura, y que el trabajo y el calor se compensaron entre sí. Lo mismo si yo hubiera al revés, hubiera puesto una pesa acá, bueno, en ese caso el sistema se habría comprimido, el trabajo sería mayor que 0, pero el sistema le habría entregado calor al foco térmico de manera tal de volver a la temperatura que tenía inicialmente. Bueno, y esta situación que está acá es análoga a la de arriba, la única diferencia es que yo ya tengo un entorno como de menor presión, pero tengo el sistema sujeto con unas trabas, entonces la pared se vuelve móvil cuando yo saco las trabas, y ahí pasa lo mismo que discutí ahí arriba. Pero esto es la situación en la que hay transferencia de calor con un foco térmico de temperatura constante. Entonces, no hay cambio de temperatura, y como no hay cambio de temperatura, delta E es 0, y entonces el calor es igual y opuesto al trabajo. Esto es cuando hay intercambio de temperatura. ¿Qué pasa en el caso problemático, que es el que queremos ver ahora, que es cuando no hay cambio de temperatura? Cambio de temperatura no, perdón. Lo que les dije recién es cuando hay intercambio de calor. Y lo que viene ahora, que es el caso problemático, es qué pasa cuando yo hago la expansión o la compresión, pero no hay intercambio de calor. Entonces, partimos de una situación de equilibrio. Yo tengo el gas a una cierta temperatura y presión, y el entorno a la misma presión, y de repente le saco las pesas, pero acá no permito que el sistema intercambie calor con un foco térmico. Entonces, cuando genero esta situación, tengo un desequilibrio, en el entorno hay una presión menor que la de mi sistema, y el sistema se expande. Y si se expande, yo sé que hace trabajo. Entonces, trabajo es menor que 0. Ahora, ¿cómo es Q? Y Q ahora es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo dispuse el sistema para que no pueda intercambiar ningún calor. Entonces, como se expandió, el trabajo es negativo, el delta E es negativo, y como tengo un gas ideal, si baja la energía interna, significa que baja la temperatura. Entonces, así me doy cuenta, haciendo ese razonamiento, me doy cuenta que el delta T tiene que ser también negativo. O sea, que en el proceso que es adiabático no solo bajó la presión, sino que también bajó la temperatura. En uno termino a P menos delta P y T, en el caso anterior, y en este caso termino a P menos delta P y T menos delta T. O sea, bajaron las dos cosas, cambiaron las dos cosas juntas. Y lo mismo si yo, en vez de haber sacado una pesa, hubiera agregado una pesa. En ese caso, el trabajo es positivo, Q sigue siendo 0, y como el trabajo es positivo, delta E es positivo, y por ende delta T es positivo. Entonces terminaría a una presión más grande y una temperatura más grande. Entonces esa es la complejidad del proceso adiabático. Cambian todas las cosas. Cambia P, cambia B, cambia T. Menos el número de moles, por suerte, todo lo demás cambia, y eso es lo que a veces genera más dudas. Bueno, y este ejemplo, esto es lo mismo que esto, la única diferencia es que acá tenía el desequilibrio en la presión, pero no se manifiesta porque la pared está fija, y se manifiesta cuando saco las trabas. Pero es la misma idea. Lo esencial es lo otro, que se den cuenta que si el sistema se expande, hace trabajo, eso produce un W negativo, y lo que pasa con la energía interna depende de si lo dejo o no lo dejo intercambiar calor. Si lo dejo intercambiar calor con un foco térmico, termina la misma T que tenía antes, no hay cambio de energía interna, y entonces el calor compensó el trabajo. Ahora, si
no lo dejo intercambiar calor, entonces no hay nada que compense el trabajo que se hizo y cambia la energía interna. Bueno, entonces con la diferencia entre ambos procesos en ecuaciones, cuando el sistema está en contacto con un foco térmico, TI es igual a TF, delta E 0, Q más W 0, y entonces Q es menos W. Y si el sistema está térmicamente aislado, Q es igual a 0, delta E es igual a W. Entonces, en una expansión, o sea, W es menor que 0, delta E es menor que 0, delta T es menor que 0. En una compresión, W es mayor que 0, delta E mayor que 0, delta T es mayor que 0. Y hay un ejemplo que podría darse, que es lo que se llama la expansión contra el vacío. O sea, ¿qué pasa cuando se expande contra una presión externa nula? Entonces, en ese caso, W es 0, delta E 0 y delta T es 0. Esos son los tres casos que se pueden dar. Bueno, entonces, ahora con esto vamos a ver el cálculo para la expansión y compresión adiabática. Primero vamos a ver el caso general, que es contra una presión externa constante. Si la presión externa es constante, entonces el trabajo, que es menos la integral de P externa por diferencial de B, me queda menos P externa por delta B. O sea que para poder hacer el cálculo me tienen que dar en el enunciado el cambio de volumen. Análogamente, otra vía alternativa, es decir, en la transformación adiabática, W es igual al delta E. Y el delta E, por todo lo que venimos discutiendo anteriormente, es la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de T. Entonces, en este caso, acá lo que saqué es CB, asumiendo que es independiente de la temperatura. Para poder hacer este cálculo, tengo que tener el cambio de temperatura. O sea, fíjense que acá hay un dato que me tienen que dar, que es o el cambio de volumen o el cambio de temperatura, y por cualquiera de estas dos vías puedo calcular el trabajo. Este trabajo ya sé que es delta E, Q no tengo que calcular nada porque es 0, y para hacer delta H es delta E más delta de P por B, y también haciendo las mismas deducciones que venimos viendo, les va a quedar CP por delta T. O sea que para resolver este caso necesitan o delta B o delta T, y con eso pueden hacer todos los cálculos. Bueno, y ahora viene la más complicada de todas, que es la compresión adiabática reversible del gas ideal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener una ecuación que es parecida a la ley de Boyle y que se cumple solo en la expansión adiabática reversible del gas ideal. O sea, el proceso del que vamos a hablar es similar al de los dibujitos que les mostré recién, pero la única diferencia es que en vez de comprimir o descomprimir de golpe, vamos haciendo la compresión y la descompresión de manera muy gradual, de manera tal que el sistema siempre pase por un estado de casi equilibrio. Entonces, la P externa es igual a la presión o cuasi igual a la presión interna, pero ninguna de las dos es constante, sino que van variando juntas. Bueno, entonces, para calcular el trabajo en la expansión adiabática reversible del gas ideal, tengo que, a ver, vamos a ver esto con un poco más de detalle. El trabajo es menos la integral de la presión externa por diferencial de B. Como el proceso que estoy describiendo es reversible, puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Ahora, lo que yo tengo que ver es cuál es esta P como función de B. Si yo voy por una isoterma, yo puedo poner P es N por R por T sobre B, y eso me sirve reemplazar P, acá poner NRT sobre B. ¿Por qué me sirve? Porque T es constante, entonces lo puedo sacar afuera de la integral. Ahora, si yo reemplazo acá y pongo N por R por T sobre B, no me sirve. ¿Por qué? Porque
los distintos cambios de volumen van ocurriendo a distinta temperatura y distinto volumen. O sea, P y B T va cambiando también cuando cambia el volumen en la transformación adiabática. No estoy en la transformación isotérmica. Sabemos que empiezo en una isoterma y termino en otra. Eso lo discutimos 2 o 3 pantallas para atrás. Entonces, como hay cambio de temperatura, esta ecuación, este reemplazo, que es cierto porque se cumple, porque tengo una situación de reversibilidad, es cierto, pero es inútil, digamos, no me sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión de P como función del volumen. Acá dice de P como función de P, pero no sería muy fácil. Es P como función de B en el caso del gas ideal. Y lo que vamos a ver vale exclusivamente para una transformación adiabática reversible de un gas ideal. Bueno, acá viene la deducción, son algunas ecuaciones. Agárrense. Primero, partimos del primer principio de la termodinámica, pero escrito en forma infinitesimal. Diferencial de E es una pequeña cantidad de trabajo intercambiado más una pequeña cantidad de calor intercambiado. Eso es el primer principio, pero como estoy considerando una situación adiabática, delta de Q, la pequeña cantidad de calor intercambiado es 0. Entonces me queda diferencial de E es esta pequeña cantidad de trabajo intercambiado. Ahora, para diferencial de E, yo sé que es la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Como es un cambio infinitesimal, voy a tener N por CB molar por el diferencial de T. Y para el trabajo, acá, ¿qué hice? Yo la fórmula más general para una cantidad pequeñita de trabajo es menos presión externa por diferencial de B. Yo acá en vez de presión externa puse P. ¿Por qué puse P? Porque como es un proceso reversible, presión externa y P son iguales. Bien, entonces ahora seguimos. Como el proceso es reversible, vale la ecuación de estado del gas ideal, entonces puedo reemplazar, en lugar de P, escribir N por R por T sobre B. Y ahora tengo acá una ecuación, lo que se llama una ecuación diferencial. Tengo una relación entre diferencial de T y una relación entre diferencial de B. Cuando tengo diferenciales, la forma de resolver eso es integrando. Y para integrar, yo tengo que tener todas las cosas que dependen de una variable del mismo lado. Acá, por ejemplo, de este lado tengo diferencial de B y B, pero acá tengo T y el diferencial de T lo tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es acomodar esto separando variables. El proceso se llama separación de variables. Entonces, listo. Y el N lo taché, porque está de los dos lados. Me queda CB molar por diferencial de T sobre T es igual a menos N menos R sobre B por diferencial de B. Y ahora ya estoy en condiciones de integrar. Integro entre TI y TF y me queda, bueno, ustedes ya saben, la integral de diferencial de T sobre T es logaritmo de T, igualado entre T final y T inicial. Y la integral de diferencial de B sobre B es logaritmo de B evaluado entre B final y B inicial. Bueno, ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a esta misma ecuación para que les quede la deducción completa, pero digamos, le estoy dando vuelta a la misma ecuación. Tengo esa ecuación que está ahí. Lo que quiero hacer es llevar, esto si yo aplicara el exponencial, o sea, el antilogaritmo, si yo aplicara el exponencial, o sea, el antilogaritmo, acá lo que tendría, me daría una relación entre T y B, que está bien, pero yo quiero una relación entre P y B, entonces lo que voy a hacer es, usando la ecuación del gas ideal, hago este cociente TF sobre TI es igual a PF por BF dividido PI, BI, reemplazo acá y aplico las propiedades de los logaritmos. Entonces me queda CB molar, logaritmo de PF sobre PI, más CB molar, logaritmo de BF sobre BI, es igual a menos R por el logaritmo natural de BF sobre B. Vamos a juntar las cosas.
¿Qué hice? Pasé este término, lo pasé sumando acá y saqué factor común logaritmo de BF sobre BI. Entonces me queda CB molar más R por el logaritmo de BF sobre BI. Es igual a menos CB molar por el logaritmo de PF sobre PI. Esto que está acá, CB más R es CP. Entonces me queda, a ver qué hice a pasar de acá hasta acá. Escribí CB más R como CP. El CB que está acá, multiplicando al logaritmo de PF sobre PI, lo pasé dividiendo, como, digamos acá, lo pasé dividiendo. Y acá además, ¿qué hice? Fíjense, tengo menos el logaritmo de PF sobre PI, eso es igual al logaritmo de PI sobre PF. Esas son propiedades de los logaritmos. Yo asumo que ustedes ya lo saben. Y entonces ahora, una cosa que multiplica al logaritmo, vamos a decir A por el logaritmo de X, es igual al logaritmo de X a la A. Esa es la misma propiedad que apliqué acá y ahora la voy a aplicar acá. ¿Dónde esta gamma que está acá? Es esto. Gamma es CP molar sobre CB molar. CB más R sobre CB. Bien. ¿Por qué hice eso? Porque ahora me queda el logaritmo de una cosa es igual al logaritmo de otra cosa. Entonces aplico antilogaritmo y puedo despejar. Me queda entonces BF sobre BI a la gamma es igual a PI sobre PF. Despejando me queda esta fórmula que fíjense que es muy parecida a la ley de Boyle-Mariot. La única diferencia es que la ley de Boyle-Mariot acá en vez de gamma tienen un 1, lo cual es mucho mejor porque es mucho más fácil. Pero tiene esa forma parecida a la de la ley de Boyle-Mariot. Y sobre este factor gamma depende de las distintas sustancias, es como está acá el cociente entre CP y CB. Cuando ustedes tienen un gas monoatómico ideal, los gases monoatómicos tienen un CB molar que es 3 medios de R. Y entonces CP molar le queda 3 medios de R más R, 5 medios de R, y le queda gamma igual a 5 tercios, pero esto vale solo para el gas monoatómico ideal. Bueno, entonces, ¿cómo podemos usar esto para hacer el cálculo del trabajo en la transformación adiabática? Esta ecuación es lo mismo que esto, simplemente lo que hice, reemplacé P, digamos, PF sobre PI por lo que sería TF sobre TI. Es álgebra, pueden hacerlo ustedes mismos. Volviendo al cálculo del trabajo, entonces tengo la opción 1 es escribir la ecuación que vimos recién tomando el volumen inicial y la presión inicial como números, como datos, y entonces escribir P va a ser esto que es una constante dividido B a la gamma. Y resolver esa integral. Esa es una opción 1. La opción 2 es usar las siguientes ecuaciones para hallar la temperatura final. O sea, yo tengo como datos, tengo la ecuación de estado del gas ideal y esta ecuación que se aplica para la expansión con presión adiabática del gas ideal. Entonces, en un problema típico me van a dar la situación inicial, BI y PI, y me van a dar BF. Entonces, con BF y esta ecuación calculo PF. Y después con PF calculo T. Y una vez que tengo T, ya puedo resolver todo porque W es delta E y es la integral de CB por diferencial de T. Y delta H va a ser delta H, siguiendo los mismos razonamientos que vimos hasta recién, va a ser N por CP por delta T. A mí me parece que la segunda alternativa, o sea, la alternativa que consiste en usar
esta ecuación para calcular la temperatura final, perdón, para calcular la presión final, después venir a esta y calcular la temperatura final y después usar estas fórmulas del W igual a delta E igual a CB por delta T y delta HCP por delta T son las más fáciles, pero bueno, la otra también es correcta.